Los cristianos nacidos de nuevo se conocen, se ve desde lejos. ¿Quién es un cristiano? Pues ese es el tema del día de hoy. Ese es el tema. Los que tengan Biblia a la mano, ábranla. Y ustedes mismos se van a dar cuenta con sus ojos lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser buenos cristianos? Seguidores, no admiradores, seguidores de Cristo. Muchos admiran a nuestro Señor Jesús, pero no son verdaderos seguidores. Pues ese es el tema. Nuevo nacimiento espiritual. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como les decía, un nuevo nacimiento es una frase de entender quiénes somos hoy. ¿Cómo así? Bueno, un cristiano da un buen testimonio de que es cristiano, de que es arrepentido. Da testimonio de que Cristo lo ha cambiado, lo ha redimido. O sea, le ha cambiado sus vestiduras, pues. Un cristiano debe de cambiar sus vestiduras, mayormente si es del sexo femenino. Es allí en donde empieza un verdadero cristiano. No nos engañemos, porque a Dios no le podemos engañar. Jamás podemos nosotros querer o hacer que nuestro Señor crea lo que somos, si en verdad no lo somos. Sé santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios también. Ese es un verdadero seguidor de Cristo. Y ese es el tema que nosotros vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios en Juan 1:13? Hablando de que sí, en verdad somos de Dios. ¿Cómo se conoce? Dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es un renacido, porque no es engendrado por sangre, por carne, ni de voluntad humana. O sea, que un cristiano cambia por completo cuando recibe a Cristo como su Salvador. ¿Quién es nuestro Padre? El que nos hizo, el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Él es nuestro Padre. Él nos engendró por su gran voluntad, nos engendró. Por eso es que dice, sino de Dios. No tiene que ser así la manera como tenemos que pensar, que es nuestro Dios el que nos engendra de nuevo, nos cambia por completo. El pasar a ser hijo de Dios es una palabra grande. No lo tome de juguete. Usted que va al templo
usted que guía a un grupo de miembros en un templo, no tome las cosas así a la ligera de que el engendrado es de carne y de varón, de ninguna manera. Es de Dios. El nacimiento de nuevo nos aparta del pecado. Y usted dirá, bueno, entonces nadie peca. Mire, todos pecamos, dice Romanos 3:23. ¿Verdad? Pero usted, el pecado es únicamente, posiblemente porque nuestro Señor Jesús dice que con solo ver ya pecamos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Pero cuando nosotros pecamos con nuestros 5 sentidos en contra de Dios, ese es el pecado del que le estoy hablando. El nacimiento de nuevo nos aparta del pecado. ¿Y quién lo dijo? El apóstol Juan. Nos aparta del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. ¿Se da cuenta? No practica el pecado. Primera de Juan 8:9. Primera de Juan 3:9. No practica el pecado. O sea, ya está. Usted ya no debe de pecar. Ya no debe de practicar eso que hacía antes. Usted varón, en primer lugar. Y usted mujer. Usted joven soltera. Usted joven soltero. No va a creer que porque no tiene un compromiso de matrimonial y puede hacer lo que usted quiere con su cuerpo. No. No. A Dios le pertenece su cuerpo. Usted ya no tiene que tomar decisiones en su cuerpo. Y si lo hace, acuérdese de que está pecando en contra de Dios. En contra de Dios. ¿Sí? Tenga mucho cuidado, jovencito. Jovencita, no se burle de Dios, porque las consecuencias son gravísimas. Y no digamos usted, que es casada, que es casado. Y usted que predica la palabra también. No se abuse de su autoridad espiritual. Sea sincero con Dios. Todo esto va para todos nosotros. No practique el pecado, dice aquí. Porque la simiente de Dios permanece en él. Yo soy nacido de nuevo, permanezco en Cristo. Esa es mi permanencia. Permanezco en él, en Cristo Jesús. Debo de permanecer en él hasta que él me llame a su presencia. Es cuando nosotros recibimos grandes bendiciones cuando hacemos esto. ¿Sí? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, si no es nacido de Dios, usted va a pecar siempre. Lo pueden zambullir 20 veces en el agua, que su mente no va a cambiar, porque usted no ha nacido de nuevo. No ha abierto el oído. No le ha dicho al Señor allá, como dice en Isaías 55, que Dios es el único que abre el oído del entendimiento. Es por eso que peca deliberadamente. Estoy hablándole a un cristiano. Y usted, si algún día reconoce a Cristo como su Salvador,
déjeme decirle de que está en manos de Dios y ya no puede hacer nada con su cuerpo. Cuidado. Es por eso que muchos están ahora sufriendo las consecuencias del pecado. Y ahí están, pastor, ore por mí. ¿Que no tiene boca usted para orar también? Si a usted Dios le escucha, si es que ha caminado bien con Dios. Pero si no ha caminado bien con Dios, ¿verdad? Le está pidiendo ayuda a otro. Hablando ahí por la radio. Sí, le encargo por favor que ore por mí. Excepto cuando es una enfermedad, pero también usted puede orar también por usted. Si usted a Dios lo ha redimido y usted es un arrepentido y convertido, usted tiene la autorización para echar fuera el demonio de cualquier persona y de usted mismo. Usted puede orar por un enfermo. Ahí lo dice Marcos 16:15. Ahí lo dice. Usted lea únicamente. 16:16. Ahí lo dice. Usted tiene la capacidad, mi hermano, mi hermana. No se deje entrar por las cosas. ¿Sí? Esa es la verdad de la palabra. Yo les hablo la verdad porque yo quiero que ustedes entiendan de que usted tiene toda esa autorización. Por eso es que nos está diciendo aquí. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no puede usted practicar eso. Olvídese del mundo y de lo que lo rodea. Jovencitas a veces son tentadas a eso porque se dejan engañar. No se dejan engañar por lo que ve sus ojos. No se dejen engañar por eso. ¿Sí? No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque hay mucha mentira alrededor del mundo. Ahí llegan con carritos ahí prestados, aparentando que son esto y el otro y no son nada. Tal vez todavía están bajo las naguas de los padres, de la madre. Ya quieren aparentar que son esto y el otro. No se dejen engañar, jovencita. Y le hablo a usted, jovencita, porque es la verdad de las cosas. El hombre es perverso. Aunque no puedo ser santa también a las jovencitas. Usted varón también. Cuidado. Porque usted es nacido de nuevo. Si así lo fue. Dios nos hizo renacer para ser primicia de sus criaturas. ¿Se da cuenta lo que somos nosotros ahora? Cuando Dios nos hace renacer, como dice ahí el versículo que leímos, siendo renacidos. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros somos renacidos. Somos primicias de criaturas de Dios, como lo dice aquí Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es usted hoy y eso soy yo hoy. Primicia de Dios. Hijo de Dios. El primero. Pero tenemos que vivir en santidad. Hacer las cosas bien. Aquí hay una historia de un personaje llamado Nicodemo. Y fíjense que este personaje, él de por sí ya quería conocer a Cristo, pero no podía. Porque como el cargo que él tenía no podía descuidarlo, era un trabajador público muy
importante posiblemente. Y dice que este personaje fue de noche a encontrarse con nuestro Señor Jesús. Y dice aquí, Jesús, aquí en la conclusión, Jesucristo nos da una aclaración de las cosas verdaderas y el procedimiento para un nacimiento espiritual. Y aquí dice la explicación en Juan 3:5. Fíjese cómo le habló aquí el Señor Jesús. Pero antes este personaje le dijo, ¿y cómo puede nacer un varón ya siendo viejo? ¿Será que puede entrar en el vientre de su madre? Y le dijo el Señor, no, hombre, no es así, muchacho. No es así. ¿Cómo es eso? Y tú eres doctor de la ley y lo piensas así. El Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, de agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que él tenía que reconocerle, tenía que bautizarse en agua y también del Espíritu para que pudiera entrar en el reino de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo él, el renacimiento. Porque Dios demanda ese renacimiento. Él no nos puede recibir sin que nosotros, en primer lugar, no le hayamos recibido como su Salvador y luego ser bautizado en agua y en el Espíritu. Esos son los puntos con el cual usted califica para entrar al reino de Dios. Aparte de todo lo demás, vivir en santidad, no practicar el pecado. ¿Sí? Reconocer que ya no es nacido de sangre, ni de varón, ni de carne, sino de Dios. Todos esos puntos los tiene que reconocer. Y los tienes que reconocer, le dijo a Nicodemo. Así es que allí quedó. Entonces dice, ese experimento ya, ese renacimiento, ya experimentó usted, porque si usted no ha experimentado ese renacimiento, pues todavía le falta para reconocer todo lo que hemos visto ahorita. Y es por eso que cierro yo con esto, que si usted no ha experimentado ese renacimiento, déjeme decirle que todavía su persona está en pecado. Así es. Y si así ya lo ha experimentado, déjeme decirle que usted es bienaventurado y bienvenido al reino de Dios.